Brasil ocupa la quinta posición en número de asesinatos contra mujeres en el mundo. En un ranking contra... Unidas, la lucha pela revolución. Son flores, son armas, mujeres en acción. Unidas, la lucha pela revolución. Gracias, compañeras. ¡Viva el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe! ¡Viva la unidad del movimiento de mujeres! ¡Que nos escuchen! ¡Que las mujeres estamos organizadas! Los índices de la violencia contra la mujer son altos. 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. También informes de la Organización Mundial de Salud revelan que el Ecuador es uno de los países con más alto índice de abortos en América Latina. Se estima que más de 125,000 mujeres abortan, es decir, que a diario 342 mujeres lo hacen. Por lo tanto, en el país hay un aborto cada 4 minutos. Y por ello, el Ecuador se ubica como en el segundo país de la región con más índices en estos procesos. La penalización del aborto, inclusive en casos de violación, impulsada por los sectores más... Que haya un compromiso de coordinación de movilizaciones como el 8 de marzo, 1 de mayo, 25 de noviembre, 10 de diciembre, entre otras fechas importantes. Fortalecer la solidaridad y el acompañamiento ante los actos de violencia política contra las mujeres en países como Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, entre otras. Y por eso decimos, ni sumisas, ni obedientes, mujeres combatientes, ni sumisas, ni obedientes, mujeres combatientes. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. En este encuentro se expresa la milenaria historia de la lucha y la sabiduría de los pueblos de América Latina y el Caribe, que se caracterizan por su rebeldía y su decisión de levantar con esfuerzo culturas y sociedades modeladas con el trabajo y respeto a la naturaleza y a la Pachamama, respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Estamos presentes las herederas de las grandes heroínas y héroes forjados de la patria que ahora nos cobijan. Reviven en nosotros la rebeldía de las mujeres indígenas, de los pueblos originarios de Anacoana, de Gaitana, Huacolda, Apahuaca, Ana Soto, Micaela Bastidas, Tomasa Tito, Marcela Castro, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Cecilia Tupan Amaru, Manuela Tito, como las compañeras de Lorenza Abimañay, junto con las Jacinta Juárez y Lorenza Peña, que encabezó una rebelión de 10,000 indígenas en el Ecuador. En nuestras memorias y en nuestros cuerpos están presentes las luchas de las mujeres negras, las cimarronas, que participan en la diversidad de las formas de resistencia y la lucha contra la esclavitud. Con estos ejemplos y a nombre del Comité Nacional Preparatorio, de los comités provinciales preparatorios, de los movimientos, colectivos, organizaciones y mujeres que trabajamos en organización del segundo encuentro de mujeres de América Latina, extendemos un fraterno saludo a todas las compañeras. A través de la historia de los pueblos, el Ecuador ha venido forjando una identidad que se caracteriza por la defensa de sus derechos, por la rebeldía ante la injusticia, por no soportar gobiernos autoritarios y opresivos. Estas características también se expresan en la acción de las mujeres como sucede en otras latitudes del mundo, soportando la discriminación y la doble explotación por nuestras condiciones socioeconómicas, étnico-culturales y de género. Las mujeres ecuatorianas no hemos caracterizado por particular junto a los distintos sectores populares para reivindicar nuestros derechos vinculados con esta lucha en la defensa de la soberanía nacional, para impedir la explotación y la dominación de sus pueblos. En el Ecuador, la crisis del capitalismo también se siente y se agudiza, pues la situación económica se deteriora significantemente. La canasta básica se ubicó en julio del 2018 en $720, mientras que el salario básico llega a $386.
es decir, que solo se puede cubrir el 53% de la canasta familiar, que comprende la alimentación, la salud, la educación, la recreación, la vestimenta y la vivienda. Las prédicas y prácticas asistencialistas del correísmo, que se mantuvo en el poder 10 años, tenía como intención generar una política asistencialista, para lo cual se implementaron distintas medidas como el bono del desarrollo humano. No ha logrado subsanar los efectos de la crisis que se sienten en los hogares ecuatorianos, los efectos del alto costo de la vida, la imposibilidad de acceder a trabajos estables y dignos. El proyecto político de la mal llamada Revolución Ciudadana profundizó los problemas de las mujeres ecuatorianas. Los hogares ecuatorianos en la actualidad sienten el impacto de las políticas económicas del gobierno de Correa, que sin lugar a duda es el más corrupto de la historia en el Ecuador. Según la Comisión Cívica Anticorrupción, se estima que más de 50.000 millones de dólares fueron a parar en los bolsillos de quienes tuvieron la dirección del Estado, y como prueba de ello es que hoy principales funcionarios de Rafael Correa y Jorge Glass, expresidente y ex vicepresidente, son los principales responsables y beneficiarios de los delitos de corrupción y entrega de nuestros recursos energéticos a las grandes potencias y a las transnacionales. El Ecuador, la equidad de género está presente en todos los discursos oficiales, pero en los hechos, la doble explotación y opresión de las mujeres se vive cotidianamente, en los espacios públicos y en los entornos familiares. Los índices de la violencia contra la mujer son altos. 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. También informes de la Organización Mundial de Salud revelan que el Ecuador es uno de los países con más alto índice de abortos en América Latina. Se estima que más de 125.000 mujeres abortan, es decir, que a diario 342 mujeres lo hacen. Por lo tanto, en el país hay un aborto cada 4 minutos. El aborto es un problema de salud pública. Además, en el país, 1 de cada 4 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. En muchos casos hay embarazos no deseados y se ha incrementado el embarazo infantil y de adolescente. Y por ello, el Ecuador se ubica como en el segundo país de la región con más índices en estos procesos. La penalización del aborto, inclusive en casos de violación, impulsada por los sectores más conservadores y retrógrados de Alianza País y de los sectores de la derecha de la Asamblea Nacional en el nuevo Código Penal, no solo persigue a las mujeres, sino que a los médicos y a las médicas, creando un callejón sin salida para nosotras que estamos obligadas a continuar con un embarazo no deseado o estar expuestas a perder la vida en procedimientos clandestinos por infecciones y hemorragias. Está vigente la persecución y la judicialización de mujeres que acceden a los servicios de salud con abortos, con efectos de abortos o realizados. Las mujeres en el Ecuador no decidimos sobre nuestros cuerpos. Esta situación es enfrentada con las decisiones de políticas como el establecimiento de planes reaccionarios para la reducción del embarazo en adolescente, como fue el mal llamado Plan Familia, que fue un programa emblemático del correísmo y que en los hechos sirvió para ampliar el control a las mujeres y la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes a través del fortalecimiento de aquellos modelos e imágenes que reproducen los estereotipos de género. Las niñas y las mujeres estarán obligadas a pensar y soñar como mujeres puras y madres procreadoras. Para completar el régimen, ha fabricado una estrategia cultural en donde participan las familias como controladoras de la pureza de niñas y adolescentes. El Estado y la Iglesia pretenden consagrar retrocesos que siglos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las decisiones sobre la sexualidad y el esfuerzo de los roles tradicionales impuestos por las mujeres, para las mujeres. A esto se suma el hecho de que el Estado y los gobernantes son ineficientes en la prevención y la sanción de los femicidios. La violencia verbal y física desde los órganos de justicia que han sufrido las compañeras mujeres de distintas organizaciones de izquierda se ha convertido en una política de Estado. Son cientos de mujeres y hombres, dirigentes y lideresas sociales y comunitarias
políticas los que han sido judicializados a lo largo de estos 10 años. La criminalización ha sido la política fundamental para reprimir a las organizaciones y a sus dirigentes que se oponen a la acción y políticas gubernamentales que violentan los derechos fundamentales, que se oponen a las concesiones mineras y petroleras, a las defensoras del agua y del ambiente. Hay que destacar la valerosa lucha de las mujeres indígenas y campesinas, así como de las sindicalistas y las dirigentes estudiantiles, juveniles, profesionales y de todos los sectores populares que en su unidad y organización han coparticipado en el proceso actual de la lucha contra la corrupción y la recuperación de los derechos de las mujeres. La falta de acceso al trabajo estable y con todos los beneficios de ley para la mayoría de las mujeres sigue siendo el trabajo precario la realidad de la gran mayoría de nosotras. En el Ecuador el desempleo es del 7% solamente, el 53% del PEA tiene como empleo y del 47% el 79% son mujeres. Sin embargo, estas estadísticas consideran como empleadas inclusive a las mujeres que trabajan en el sector informal, es decir, que no reciben beneficios de ley y que no aportan al IES. Esta independencia, la reforma Ley de Justicia Laboral, que debe ser reformada en lo cual respecta a la afiliación a las amas de casa, puesto que tal como está vigente es una ley violatoria a los derechos de las mujeres. En el Ecuador, la precarización laboral se expresa de manera más aguda entre las mujeres campesinas. Ellas son las que nos promueven de los alimentos necesarios para el desarrollo de las familias, son las que luchan por los derechos de la seguridad alimentaria, sin embargo son las que menos acceso tienen a la educación, salud, seguridad social, empleo digno, vivienda y recreación. Son pequeñas productoras que no acceden a créditos, facilidades para la comercialización de sus productos y viven en condiciones de mayor impacto de las concepciones prácticas discriminatorias y patriarcales. La profundización de la crisis actual en el Ecuador, en la región, los problemas políticos de algunos países de la región, como es el caso de Venezuela, que se suma al histórico flujo migratorio que desde todos los países hacia Estados Unidos y Europa han evidenciado probablemente las graves puestas. Es visible que millones de latinoamericanos y caribeños y caribeñas, que son un verdadero ejército de la mano de obra desocupada, que es víctima de la trata de personas para el mercado laboral. La política de salud en el país sigue siendo curativa, no hay decisiones por parte del Estado a dar salud preventiva, a educar a la población en el uso de alimentos naturales y de la zona de localidad. No hay un verdadero acceso a la atención de las enfermedades crónicas. Si logran ser atendidas, no hay medicina específica. La gente debe hacer actividades como bingos, rifas e incluso solicitar caridad en las calles. En cuanto a la prevención de la maternidad en adolescente, se debe incluir un plan de estudios, educación sexual y reproductiva, acceso a los preservativos y hacer una campaña intensa en toda la población sobre este tema. En cuanto a la mortalidad materna, en el 2016 se produjeron el 39% de muertes. Reducido, la mortalidad materna ha sido un eje fundamental dentro de las políticas del sector social. Sin embargo, este sigue representando un desafío para el país, sobre todo en la implementación de los programas y las políticas en todo el territorio. En lo político, las experiencias no son tan alentadoras. Está vigente la ley de cuotas que exige a las organizaciones políticas de las institucionalidades del Estado la participación de las mujeres de manera paritaria, secuencial y alternada. Sin embargo, son pocas las dignidades de elección popular que trabajan por los derechos de las mujeres en todos los campos, y por ello es urgente promover el liderazgo de las mujeres de los sectores populares, de aquellas mujeres que entienden el liderazgo como un compromiso social y de beneficio colectivo, pues es indispensable romper las reglas y cultura de la subordinación, y necesitamos trabajar por echar abajo las distintas formas de explotación y opresión de las mujeres. Estamos atravesando un momento histórico y trascendental en los cambios del Ecuador, de cambios que creemos que deben ser profundizados hasta la derrota total del capitalismo, del patriarcado y su ideología machista, cambios estructurales que nos permiten construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática, que
que sean ciertos nuestros derechos a la libertad, a la libre determinación y al bienestar integral, para lo cual es indispensable redoblar esfuerzos para fortalecer la unidad del movimiento de mujeres de izquierda, para demandar la restitución de nuestros derechos y avanzar en la consecución de más derechos económicos, sociales, políticos, culturales que contribuyan a mejores condiciones de vida. Organizar un trabajo constante con las mujeres de los diversos sectores populares y de manera especial con las mujeres jóvenes. Fortalecer y crecer en la formación política de las mujeres revolucionarias, animando a la comprensión de los problemas de opresión de las mujeres, el papel de las mujeres en la transformación social y el movimiento femenino. Trabajar por la consolidación de una unidad del movimiento de mujeres en el país y a nivel continental, por la unidad de todas las organizaciones sociales y políticas que presentan las posiciones más avanzadas de la humanidad, para que en conjunto podamos construir la alternativa realmente revolucionaria y transformadora de la realidad de atraso y pobreza de los pueblos. Nosotros estamos claros que sin las mujeres no es posible ningún cambio social, y por eso es que hoy les pedimos que levanten su voz y gritar a viva voz: ¡abajo el capitalismo! ¡Abajo el patriarcado! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el fascismo! ¡Viva el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe! ¡Viva la unidad del movimiento de mujeres! ¡Que nos escuchen! ¡Que las mujeres estamos organizadas! ¡Que juntos! Viene quitando nuestros derechos mientras transfiere recursos públicos para pagar intereses a bancos privados, lo que proporciona un gigantesco desempleo, estagnando inversiones sociales por 25 años, imponiendo una reforma laboral y haciendo de todo para acabar con la previdencia social. Según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, 13,7 millones de personas han perdido sus trabajos. De esos, un total 51% son mujeres. Desde el golpe en abril del 2016, que quitaba la presidencia, la primera mujer, lo R es difícil para nosotros. Están haciendo. Quitando la presidencia, la primera mujer presidente electa de nuestra historia, Dilma Rousseff, del PT, que obtuvo 54 millones de votos en su segundo mandato. El país vive una escalada de retirada de derechos, aumento del fascismo y de la violencia, sobre todo contra los pobres, los negros, las mujeres y los jóvenes. Es verdad que la política socialdemócrata, conducida por el Partido de los Trabajadores en sus 14 años de gobierno, optó por la conciliación de clase. Al no construir un gobierno de fortalecimiento de luchas populares y temas sociales, mostraba sus límites y creaba condiciones para que la derecha creciera, así como el fascismo. Pese a haber sido reelecta, la presidenta Dilma amargaba los conflictos de tener bajo su mando el Congreso Nacional más conservador desde la dictadura militar. La política conciliadora del PT y sus aliados, llamada, entre comillas, gobernabilidad, justificaba el apoyo a elecciones de presidentes del Congreso y Senado que articularon el golpe, como también la entrega de ministerios estratégicos para liderazgos de partidos representantes de la aristocracia brasileña y del capital internacional. Fueron determinantes para ese proceso. Frente a la crisis política y viviendo una crisis económica que llega con su fuerza al país a partir de 2014, el gobierno federal adopta medidas para acalmar la derecha y sus empresarios brasileños. Políticas de cortes que priorizan la reducción de investimentos en políticas públicas,
aceleración de desindustrialización, disminuyendo empleo, mientras 50% del PIB del país era destinado para pagar interés de la deuda pública. Estas medidas impactan de manera significativa la vida de los trabajadores, en especial de las mujeres. Nada de eso, entre tanto, niega el fato que el expresidente Lula han sido arbitrariamente preso, mientras otros políticos burgueses comprobadamente corruptos siguen sueltos tramando crímenes contra el pueblo. Lula, pese a haber cometido corrupción, fue preso para inviabilizar su participación en las elecciones. En la actual crisis del imperialismo capitalista, la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, la gran burguesía nacional y extranjera, junto a las grandes corporaciones, necesita lo más rápido posible un gobierno fascista en Brasil para asegurar extraordinarios lucros y reprimir ferozmente a movimientos operarios y populares. La intervención militar decretada por el presidente golpista bajo la justificativa de combatir la violencia en Río de Janeiro es la verdad la consolidación de esta política de aumento de represión contra el pueblo y los activistas. Es asesinato de la concejala. Lo dije más una vez. Marielle Franco es una tentativa de silencio contra aquellos que luchan cotidianamente contra las acciones de violencia del Estado. Brasil es uno de los 4 países en que más se matan activistas políticos y sociales en el mundo. El brutal asesinato de Marielle nos ha evidenciado. La participación política e institucional de las mujeres brasileñas es ínfima. Aunque seamos mayoría en movimientos populares, esta realidad nos es reflejada en el Parlamento brasileño. Somos poco más de 10% de parlamentarios, un número que incluso han disminuido en las últimas elecciones. Pese a la legislación electoral, también fruto de lucha de las mujeres, que exigen un 30% de candidatas mujeres por las siglas, la mayoría son de fachadas y las pocas electas no tienen condiciones de garantizar avances en los derechos de las mujeres trabajadoras, o pero son legítimas representantes de la burguesía. En el país hemos vivido un proceso de fortalecimiento de la derecha más reaccionaria, con fuerte influencia del fascismo. Viene como el aumento de la represión del Estado contra la clase trabajadora. La persecución política se evidencia cada día. Además, leyes conservadoras remanescentes del régimen militar, como la Ley de Seguridad Nacional, han sido aprobados por el gobierno en proyecto de ley que permite que se encuadre como terroristas cualquier activista político. Eso es una vergüenza para una nación que tuvo como presidente una expresa política, testigo de mujeres que entregaron sus vidas por la democracia. Además, las millares de mujeres arrestadas, torturadas, violadas o que sufrieron abortos por la violencia sufrida. 50 mujeres fueron asesinadas y muchas de ellas tuvieron sus cuerpos ocultados por sus luchas y por no se encuadrar en los patrones comportamentales impuestos al femenino en aquel momento. Operarias, estudiantes, amas de casa, campesinas, negras, blancas, mujeres de lucha legal y de la lucha armada, sobrevivientes y asesinadas, tienen sus memorias violadas cuando en tiempos de democracia se permite el avance del fascismo. Estimuladas y financiadas por la derecha, las soluciones presentadas por el alto índice de violencia existente son el aumento del aparato policial, la militarización de fuerzas de seguridad y reducción de la mayoría penal para 16 años.
configurando una clara política de ataque al pueblo pobre y negro y llega directamente a las mujeres. Son ellas que tienen la responsabilidad de acompañar a sus hijos y compañeros en las cárceles, enfrentar las humillaciones en las colas de visitas y que se sumen a revistas vejatorias, además que tienen que conseguir dinero para el crimen organizado para garantizar la vida de sus parientes. El aumento de la represión policíaca mata principalmente jóvenes negros, pobres y trabajadores. La policía brasileña siempre tuvo una conformación militar que se institucionalizó en la dictadura de 1664. Hoy, más que nunca, ese brazo armado se configura en un grupo de exterminio en los sectores más empobrecidos. En ese escenario de aumento de conflictos y retirada de derechos, las acciones, protestas tomadas breves frente al golpe y sus consecuencias tuvieron en las mujeres en línea de frente. Las movilizaciones contrarias a las abrogaciones en la enmienda constitucional 5.5 que estagna inversiones sociales, las acciones de reforma laboral y la propia greve general de 28 de abril de 2017 que ha entrado para la historia brasileña como una de las mayores jamás vistas. Estatuto da Família, que establecía a família como aquela estruturada por parejas de hombre, mujer e hijos, excluyendo relaciones homoafectivas, madres solteras, niños criados por abuelas, entre otros. Un acto declarado de estímulo a prejuicios contra lesbianas, bisexuales, transexuales y otras expresiones que no se encajan en cuadro de patriarcado. Miles de mujeres de varias capitales brasileñas iban a las calles en protesta contra el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, de MDB, uno de los autores del proyecto de ley 5069, que dificulta el acceso al aborto a las víctimas de violencia. Esa protesta fue muy importante para su salida del Congreso. Hoy está preso por corrupción. También derrotamos el proyecto de ley llamado Estatuto del Nascituro, de carácter reaccionario, que proponía, entre otras cosas, que cuando identificado el violador fuese reconocido como padre, con su nombre en registro del niño. Otro proyecto de ley aparecía en Siena, siempre intentando dificultar el acceso al aborto legal y justificando la criminalización de las mujeres que buscan interrumpir un embarazo. La criminalización del aborto en Brasil es grave. Cada 2 días muere una mujer víctima de aborto inseguro. Eso tiene recorte de raza y clase. Mujeres ricas pueden pagar por un aborto seguro. Las pobres tienen que recurrir a métodos precarios y arriesgan sus vidas en ese proceso. Embarazadas tampoco tienen sus derechos garantizados. Brasil es uno de los países que más realizan cesáreas desnecesarias, siendo estas 80% de los partos realizados. Las mujeres las muertes son en media 6 por día y concentran principalmente entre las mujeres pobres y trabajadoras. Es verdad que algunos avances han sido conquistados por las mujeres en nuestro país. Ley María da Penha, una de las más avanzadas del mundo, completa 12 años y viene de la lucha de las mujeres. En 2015 conseguimos la tipificación del feminicidio como crimen, resultando del debate relativo al avance de esa ley. Sin embargo, la dificultad de ascender a la justicia y la falta de decisión por parte del Estado en aplicar la ley resulta en atención inadecuada a las víctimas de violencia de género. Tenemos la ley, nos falta justicia. Por eso, 15 mujeres son asesinadas todos los días, una a cada hora y media. Ocupamos el vergonzoso puesto de 7º país en que más se matan mujeres. Más de 50.000 violaciones son denunciadas por año.
pero se estima que ocurren 500.000 violaciones. La regulamentación del labor doméstico remunerado también es una importante conquista. Este trabajo, el más evidente resquicio de la esclavitud brasileña, realizado casi que exclusivamente por mujeres negras, es precario, mal pago y mantiene el acoso cotidiano sufrido por ellas. La ley garantiza valorización, pues la pone en condiciones de visibilidad mientras sector productivos. Sin embargo, la vida de los trabajadores es cada día más vulnerable. La inflación crece y la lucha contra la austeridad se torna una bandera urgente. Los altos precios de los alimentos, el costo de la electricidad y gas, los precios de alquileres pesan mucho en nuestras vidas. Agravan también la vida de las mujeres el aumento de la explotación de recursos naturales, la venta de la Amazonía, el desmante de la vegetación nativa y el uso de costumbres y el uso de combustibles no renovables traen consecuencias drásticas a nuestro país. La crisis hídrica instalada en la región sudeste es una evidencia de esta política en desfavor a las inversiones en construcción que aseguren agua potable para todos. Establece como prioridad de mantener altos costos de empresas sanitarias. Mujeres sufren con las consecuencias de esta realidad, puesto que son responsables por los cuidados y manutención de la integridad del hogar. 40% de los hogares brasileños son mantenidos exclusivamente por mujeres. Aún así, las diferencias de pago son gritantes. Mujeres blancas reciben cerca de 75% de salario de hombres blancos. Entre las negras, la situación es peor. Reciben un 40% de salario relativo al hombre blanco. Las negras son también la mayoría de las que viven en situación análoga a la esclavitud. 58% de las trabajadoras domésticas son negras. Si miráramos para los trabajadores regulares, 60.3% son hombres y entre mujeres las negras son lo menor número. La mayor parte de desempleados son mujeres negras, seguida por las blancas, hombres negros y por último los hombres blancos. Las tomas de mujeres, una experiencia de luta, una experiencia de movimiento de mujeres Olga Benário. La violencia contra la mujer es entendida como violencia de pareja y familiar en todas sus formas, incluyendo los feminicidios y la violencia sexual. Brasil ocupa la 5ª posición en número de asesinatos contra mujeres en el mundo, en un ranking con 83 países. Sin embargo, el apoyo para las mujeres, saben, esa situación es muy reducida. La lucha por un mundo sin violencia contra las mujeres es una de las principales luchas del movimiento de mujeres Olga Benário. Para nosotras, luchar por la vida de las mujeres es parte indivisible de la lucha por una sociedad sin opresión y sin exploración. Casa Tina Martins. Frente a ese escenario, un importante ejemplo de organización de mujeres teve lugar en 8 de marzo de 2016 en provincia de Belo Horizonte, Minas Gerais. En ese día, cientos de mujeres organizadas por el movimiento Olga Benário y movimiento de luta en bairros tomaron un edificio público abandonado por 10 años para exigir la implementación de políticas públicas en favor de las mujeres. Las principales demandas eran por un intenso combate a la violencia machista y de Estado, apertura inmediata de guarderías en tiempo integral, regularización de las guarderías comunitarias, casas de acolhidas para mujeres vítimas de violencia, comissárias 24 horas para atenção especializada. La toma foi uma grande vitória,
obrigando o governo de Minas Gerais a conceder uma edificação ociosa para criar a Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que já transformando um espaço de formação de mulheres com debate, cursos, espaços de conversação, feiras e encontros, además de ser acolhida e abrigamento temporário para mulheres que têm suas demandas negadas por Estado. A casa vive desenvolvendo atenção a mulheres refugiadas, vítimas de prejuízo. Importante destacar que em esse tempo de Casa dos Anos, a maioria das mulheres atendidas foram mulheres pobres, trabalhadoras de periferia, justamente porque são essas as mulheres mais privadas do acesso à informação e atenção especializada. Por isso, em esse cenário de ataque aos nossos direitos, nós outras do Movimento de Mulheres Olga Benário decidimos participar da construção de uma alternativa política institucional em Brasil que responda a esses ataques e assuma a luta das mulheres com prioridade. Junto a outras organizações populares, finalizamos uma campanha de regulamentação da Unidade Popular por el Socialismo, novo partido de esquerda em Brasil com bases populares. Em 2 anos, hemos coletado mais de 1,2 milhões de assinaturas apoiadas. Hablamos com cerca de 5 milhões de mulheres, de homens, trabalhadores, jovens, em calles, praças, paradeiros, autobús, estações de metrô, trabalhadores que estiveram na esperança e na necessidade de la transformação de la realidade de nosso país. Sem dúvida, as mulheres foram as que mais nos apoiaram. É necessário uma luta forte das mulheres. Necessitamos terminar com o genocídio e a violência. Viva a luta das mulheres trabalhadoras de Brasil e América Latina e Caribe. Viva! Não ao fascismo, por não ao capitalismo, patriarcado, por socialismo. Somos flores, são armas, mulheres em ação, unidas na luta pela revolução. São flores, são armas, mulheres em ação, unidas na luta pela revolução. Gracias, compañeras. Compañeras, interrumpimos un poquito el proceso de la sesión plenaria para solicitarles a las responsables de cada una de las delegaciones internacionales que por favor hasta el día de mañana nos faciliten todos los datos referentes a los vuelos de regreso. Es necesario organizar bien la logística en función de eso. Y por eso es que pedimos el día de hoy, porque no tenemos una información completa respecto de los vuelos de retorno a cada uno de los países. Muchas gracias. Continuamos, camaradas, y pedimos que se acerquen las compañeras de República Dominicana. Expresarle lo emocionada y privilegiada que me siento de estar aquí frente a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos encontramos por segunda vez, en esta ocasión ahora en Quito, dando una mirada a los acontecimientos sucedidos en la región desde que nos encontramos por primera vez en el Caribe, en nuestro país, del 24 al 27 de septiembre de 2015. Es evidente que el panorama político ha cambiado, que nuevas regulaciones políticas, laborales, están implementándose en nuestros países, dando retroceso a los avances democráticos y de derechos humanos que habíamos alcanzado con esfuerzo, con luchas y con movilizaciones de hombres y mujeres trabajadoras en todos los países. El acoso sexual y la discriminación por género en el ámbito laboral es una violación constante de derechos para las trabajadoras. Dentro del servicio público han estallado escándalos de acoso que han terminado en tribunales en la mayoría de los países latinoamericanos. El aporte de la mujer en la acumulación de las riquezas de la sociedad es extraordinario. Si partimos de los 2 trabajos que llevamos a cabo dentro y fuera de nuestras casas, el primero muy mal remunerado y el segundo completamente gratuito y sin ningún reconocimiento social. En la República Dominicana, el modelo de producción
está fundamentado en empresas de zonas francas de capital extranjero, las que producen escaso encadenamiento productivo, el turismo, cuyos capitales son expatriados, y el aporte laboral es el de menos cualificación. Y los servicios, especialmente los financieros, aportan salarios muy bajos y en poca cantidad, aunque los flujos financieros sean cada vez más elevados y reportan mayores ganancias. Los dueños de los bancos, esas ganancias no son retribuidas al pueblo. La economía dominicana, que se mantiene en constante crecimiento, es una de las que menos redistribuye riquezas producidas, y obviamente esto no afecta de manera directa a las mujeres. En este contexto es que la clase trabajadora sobrevive, y muy especialmente la mujer trabajadora, a quien la sociedad burguesa le ha puesto la mayor responsabilidad en la producción de la fuerza de trabajo, el doméstico totalmente gratuito. El empleo está matizado por una gran informalidad, la cual alcanza un 59% del empleo en el país, y esto aumenta la vulnerabilidad laboral, ya que en este tipo de empleo no garantiza cesantía, seguro de salud ni garantía ante riesgos laborales. La producción de la fuerza laboral tiene un nuevo escenario, y es ser la jefa de la familia, que ya casi alcanza a la mitad de las familias dominicanas. Ser jefa de hogar es ser responsable ante la sociedad de la conducta social de nuestros hijos e hijas por su desarrollo. Si son honestos y personas de bien, se dice que Dios lo bendijo y le ayudó a lograr sus objetivos. Sin embargo, si son delincuentes, la madre fue la que tuvo la culpa de que terminaran así. El Estado no genera ninguna política pública que apoye la labor titánica de las trabajadoras madres para sobrevivir en una sociedad donde está ausente la equidad laboral, salarial y el acceso a un empleo de calidad. El Estado dominicano, dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 18 años, no asume ninguna responsabilidad con el deterioro social que vive la mujer y pretende individualizar el problema, circunscribiéndolo a la familia como responsable de los males sociales, como si ésta funcionara aislada y no fuera una representación de una sociedad sustentada en la explotación, la desigualdad y la exclusión. Es el Estado el responsable del bienestar de la familia, de distribuir a toda la sociedad las riquezas que todos y todas generamos. Es el gobierno que dirige el Estado el gran culpable de la pobreza y marginación que padece la mujer trabajadora en nuestro país. La causa de la opresión de la mujer es histórica y se profundiza con la aparición del Estado burgués, de la sociedad privada y de la sociedad de clases. Y por lo tanto, la lucha por la emancipación de la mujer es inseparable de la lucha por el socialismo, que propugna por una transformación económica, social y política en la sociedad y el fin de las clases sociales. Por tanto, además de luchar contra la violencia de género, es necesaria e imprescindible que las mujeres asumamos la lucha por el proyecto político de la clase trabajadora. Las luchas de las mujeres contra la explotación y la opresión por su igualdad de derecho iniciaron antes de que se desarrollara la teoría marxista y el movimiento obrero socialista, pero solo con la teoría marxista el movimiento pudo concebir y definir un programa con una perspectiva científica. En la mayoría de los países impedidos de desarrollo, hombres y mujeres están experimentando situaciones de extrema pobreza, migraciones, alto desempleo, bajos salarios, recortes de derechos, como es el de formar sindicatos, y ante esta situación son generalmente las mujeres quienes buscamos estrategias de supervivencia para los miembros de la familia. De ahí aparece la necesidad del pluriempleo, la migración y hasta la prostitución para que la familia pueda sobrevivir. Las relaciones laborales en el contexto actual del sistema capitalista neoliberal se asemejan a la prevaleciente en los Estados Unidos cuando se produjo la masacre de Chicago, que bastante bien recordamos, o cuando las trabajadoras sindicalizadas fueron encerradas en las fábricas de camisas cotton e incendiadas por su dueño, aumento de las jornadas laborales, aumento del desempleo femenino, llegando a alcanzar casi el 21%, y restricción de los derechos de maternidad, por lo menos nuestra experiencia en República Dominicana, y hemos visto lo que ustedes han expresado también. El acoso sexual y la discriminación por género en el ámbito laboral es una violación constante de derechos para las trabajadoras. Dentro del sistema público ha estallado escándalos por acosos sexuales que han terminado en los tribunales.
En tal sentido, y como vemos que es una situación y una condición que es muy particular o generalizada, en casi todos los países, vamos a pasar a las propuestas. Proponemos en este sentido, ante la situación laboral de las mujeres en República Dominicana, que entendemos que es similar, como les decía, a la de toda América Latina y el Caribe, nos atrevemos a plantear que en este segundo encuentro se asuma el compromiso de crear una agenda reivindicativa de las mujeres y que dicha agenda asuma lo siguiente. Primero, profundizar entre las trabajadoras la discusión de la lucha de clases, de la relación vinculante entre el sistema capitalista y la situación de la mujer como género oprimido. Que la agenda sea construida con los análisis de situación presentados en el encuentro primero que hicimos en República Dominicana y los resultados de este segundo encuentro. Que sea creada una comisión que elabore la misma y que le dé seguimiento. Que haya un compromiso de coordinación de movilizaciones como el 8 de marzo, 1 de mayo, 25 de noviembre, 10 de diciembre, entre otras fechas importantes. Fortalecer la solidaridad y el acompañamiento ante los actos de violencia política contra las mujeres en países como Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, entre otras. Y por eso decimos, ni sumisas, ni obedientes, mujeres combatientes, ni sumisas, ni obedientes, mujeres combatientes. Esta ponencia que hoy con mucho orgullo vengo a exponer ante todos ustedes. Estoy muy emocionada y me cuesta mucho el español, pero voy a leerlo. Y le quiero decir de que de mi país las compañeras le mandaron un fuerte abrazo a cada una de ustedes y casi me olvido del año que le mandaron mis compañeras. Las mujeres pobres en lucha y resistencia. Desde la misma formación de nuestra nación, las mujeres indígenas tuvieron un protagonismo destacado en las condiciones de dominación colonial, donde el sometimiento y la explotación era brutal. Fueron las mujeres indígenas quienes, además de ser las que dedicaban a la agricultura y el trabajo doméstico, las que persistentemente se encargaban de transmitir y enseñar a sus hijos el idioma guaraní. Y fue así que jamás pudieron eliminar nuestra lengua ni nuestra identidad. El colonialismo intentó una y otra vez eliminar toda nuestra cultura e identidad propia. Y en ese combate, en la resistencia, fueron las mujeres indígenas las que jugaron un papel principal de resistencia en ese campo. Siguiendo el protagonismo de las mujeres en el proceso floreciente de nuestro país, tenemos así a las mujeres que durante la guerra tuvieron participación muy importante que destacamos en estos ejemplos. Durante la guerra del 70, 220.000 mujeres murieron en combate. Otras se dedicaron a fabricar telas, papel, producción de algodón, aceite, haciéndose así cargo del conjunto de la economía nacional. Otras, dirigidas por Madame Aline, recorrieron las calles de Asunción y del interior, cantando himnos que alentaban a la ciudadanía a seguir luchando por la patria. En el campo de batalla, en las trincheras, en las divisiones, las mujeres transportadoras de armas, zapadoras, enfermeras y acá hay que destacar muy especialmente la batalla de Piribebuy, llevada a cabo el 22 de agosto de 1859, en donde el ejército brasileño ordenó cerrar las puertas y ventanas del hospital y lo mandó
incendiar, muriendo carbonizadas aproximadamente 600 ocupantes, entre heridos, médicos y enfermeras. Basilia Domenech, Cándida Cristaldo, la sargento Venancia Acosta son algunos nombres que quedaron registrados en nuestra heroica batalla de Piribebuy. Hoy las mujeres seguimos en lucha y resistencia. Nos unimos ante tanta violencia. Nos unimos para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos, garantizados por la Constitución Nacional, por las autoridades nacionales, departamentales y locales, para reclamar nuestros derechos no reconocidos. Nos unimos en una sola voz para denunciar la múltiple forma de violencia que se visualizan en estos datos oficiales. Acceso a la tierra. Las mujeres recibieron solamente el 13,6% de las tierras fiscales en los últimos 62 años. Igualmente, las mujeres recibieron el 17,8% de los títulos otorgados, en tanto que los hombres el 82,1%. La falta de acceso de las mujeres rurales a los servicios de desarrollo está relacionado a la negación por parte de la sociedad de su rol productivo, el sesgo masculino de la jefatura familiar y de la individualidad de su distribución al desarrollo. Empleo, desempleo y inactividad laboral. Del total de las mujeres en edad de trabajar, el 48,1% está entre la población económicamente activa. En el sector rural, el 52,8% de las mujeres son inactivas, mientras que en el sector urbano la problemática afecta al 42,4% de las mujeres. La tasa de subutilización de la mano de obra, desempleo más su empleo, llega al 84,7% en las mujeres. La inactividad, el desempleo y el subempleo que enfrentan las mujeres constituye obstáculos a su autonomía económica. Jefatura de hogar. En los últimos años el porcentaje de hogares que tienen como jefa a una mujer ha pasado el 25,3% a 31,8%, fenómeno registrado tanto en áreas urbanas como también en el área rural. El 31,8% de los hogares en Paraguay tiene jefatura femenina, siendo un fenómeno más urbano que rural, ya que el 67,2% de estos hogares se encuentran en las ciudades. Entendemos que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual particular de las mujeres, sino una problemática social, ya que en esta sociedad somos consideradas personas de segunda categoría y como resultado de ese lugar impuesto por la sociedad sufrimos opresión, discriminación y violencia en toda su forma. Como objetivo es arrinconarnos, acallarnos, mantenernos en la subordinación y sin posibilidad de una participación política real. El asesinato de tantas mujeres en estos años, un total en el 2017 de 22 mujeres, evidencia con claridad que la política de Estado no tiene el más mínimo interés de crear condiciones de protección para las mujeres.
en donde existen instituciones con funcionarios que transmitan confianza a quienes denuncian, eliminando la práctica actual de tomar actitudes de dudas, sospechosas, insinuaciones, burlas, recargada de esa manera los niveles de violencia para las mujeres que recurren a esas instituciones para denunciar. Sabemos también que la existencia de una ley reciente en nuestro país, aprobada recientemente en nuestro país, una ley muy importante que en el marco de la lucha de la violencia en contra de las mujeres, sin embargo, en algunos aspectos como el de las órdenes de alejamiento generalmente no cumplidas por el agresor, termina siendo un proceso en donde las mujeres pagan con su vida el hecho de haber denunciado violencia. Tenemos claro que el machismo discrimina, viola, golpea, mata y goza de impunidad, con una escasa atención desde el mismo Estado, actitud que lo convierte en cómplice de esta situación de violencia hacia las mujeres. Asimismo, en nuestra actualidad, el aumento de la violencia hacia las niñas ha aumentado considerablemente el embarazo infantil. Hoy en día en Paraguay, de cada 10 partos diarios, 4 son de niñas de 10 a 12 años. Producto de violación, producto de agresión permanente en el entorno familiar. Así también el 59% de las mujeres sufre violencia de todo tipo. En cada hogar paraguayo, las mujeres estamos siendo violentadas. Y nuestra lucha lo vamos emprendiendo con muchas dificultades, porque como ya sabemos, el machismo es un elemento principal de que a las mujeres nos imposibilita seguir en esta lucha. Desde nuestras organizaciones llamamos a todas las mujeres a juntarnos en nuestros puestos de trabajo, en nuestro asentamiento, en nuestras comunidades, a luchar en contra de la violencia y a luchar por una patria nueva. Muchas gracias, compañeras. Mujeres en la lucha, mujeres en acción, mujeres con el pueblo por la revolución, mujeres en la lucha, mujeres en acción, mujeres con el pueblo por la revolución. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. ¿Quieres conocer el mundo? Empieza ahora. Vive la experiencia a través de su gente, sus costumbres, su cultura, su historia, su gastronomía, sus vivencias. Descúbrelo en nuestro segmento Le Monde d'Aujourd'hui.